El Valencia actual de Meriton es la afición la que arrastra al club hacia la dirección que cree correcta, que normalmente lo es. Y lo hace en un sentido en el que si se desvía un poco del camino hay carchots. Porque hay carchots, porque tiene que haber carchots. La masa social yo creo que ha hecho que los propietarios en muchos momentos han actuado con una, aparte de desconocimiento, una falta de respeto evidente. Y yo creo que la afición les ha sabido dar de una manera inteligente, de a su manera, un toque de atención que ellos han tenido que tomar decisiones que quizá no las hubiesen tomado, ¿eh? Con otro tipo de afición más... Seguro que no. Más pasiva y la afición que hoy en día pues estamos muy desempoderados. Sí, ahora sí, que está de moda esa el palabra. empoderamiento y el desempoderamiento. Pues el aficionado de fútbol está muy desempoderado. Estoy completamente de acuerdo, Sí, sí. pero es que es la realidad. Pero a nuestra manera pues hemos conseguido que los dirigentes reconduzcan la situación y tomen decisiones sensatas, ¿eh? Tampoco han tomado ninguna decisión brillante. Claro, es que no se está pidiendo nada radical. Han tirado un poco de sentido común y prou. Sí, fíjate lo que ha costado reconducir todo o entrar en Liga de Campeones en la 17 y 18. Sentido común, un entrenador, una plantilla, gente implicada, todos los elementos así raros de vestuario fuera y trabajar, pelear y ser el Valencia de siempre. Un Valencia defensivamente fuerte y que haya gente arriba que meta algún gol de vez en cuando. Tampoco se piden 18 goles por partido, pero meter alguno de vez en cuando y defender muy bien. El Valencia desde los últimos siempre. Pero antes de que se me vaya el hilo, que lo hemos sacado antes y creo que lo tenemos que cerrar. Todos vuestros caminos van confluyendo, pasan los años, pasan las temporadas y llegan a ese año 2005 en el que nace VCF Sud. Vosotros os trasladáis a esa zona de anillo superior. ¿Qué es VCF Sud? No, ya sé que es una peña, pero ¿qué es? El concepto que hay detrás. ¿Qué sentís vosotros cuando formáis parte de este proyecto o de esta familia, se podría decir? Pregunto a todos, a los 5 que estén por aquí. Chema. Bueno, no sé si todos pensamos exactamente lo mismo. Para mí VCF Sud es un pequeño grupo de animación que para mí salvaguarda las esencias del antiguo Golgrán, del original Golgrán, sin ya está. características, y simplemente es un pequeño espacio de Mestalla donde nos sentimos a gusto viviendo el fútbol de la forma que sabemos vivirlo nosotros. Y tampoco hay mucho más. No creemos que no nos gusta dramatizar mucho y hacer grandes cosas de fidelidad, un sentimiento de no sé qué, de todo esto. Sois un grupo muy socarrón en general, ¿no? Sí, toda esta literatura de las gradas de animación que ha rodeado desde, bueno, que nos ha venido importada de Italia y de otras partes de Europa y tal, nos gusta también desdramatizar mucho eso. Simplemente vivimos al fútbol así porque no sabemos vivirlo de otra forma y es la que nos gusta y es la que creemos que es buena para el Valencia. Y básicamente es un pequeño reducto de Mestalla donde hacemos lo que nos gusta, que es animar al Valencia. ¿VCF Sud es heterogénea? Sí. O sea, viene cada uno de su padre y de su madre, piensa diferente, tiene filosofía diferente, pero os une el nexo del Valencia. Sí, hay una parte del núcleo fundacional que procede de Golgrán y que es un poco la gente que le da cohesión, que es encargada un poco de mantener pues esos mínimos de disciplina, de que no se pierda la idea ¿Cuántos sois, original. más o menos? Más o menos 40 personas, pero gente ya, ¿eh? Número variable también Sí. según por partido. Hay gente que simpatiza, también la grada al ser abierta, pues la gente de la peña de Pusol también se ponen con nosotros y bueno, al final es un espacio donde recrear pues esa manera de ver el fútbol que nos enseñaron en Golgrán. Original, desde un prisma valenciano, sin copiar, intentando centrarte en el equipo y pasando también de otras historias, ¿no? que a veces puedan surgir con los rivales y demás. Los rivales no nos importan mucho cuando está el Valencia de por medio, porque el Valencia es mucho más grande que nuestros rivales, entonces no les dedicamos ni un minuto. Y por lo demás, claro que es un colectivo muy heterogéneo. Es que al final, si nos pusiéramos a dividir las peñas o los colectivos futboleros por determinadas tendencias, no sé, sería muy absurdo que yo hiciera una peña del Valencia
que solo fuera, por ponerte un ejemplo, de obreros manuales y no pudieran entrar universitarios o no pudieran entrar funcionarios, ¿no? Costureros o pues picapedreros. entonces, obviamente, yo no le voy a preguntar a la gente que entra de qué palo va, ni qué piensa del bar Pin Pin, ni determinadas cosas que a mí personalmente lo que haga en su casa no me interesa, ¿no? Lo único que quiero es que la grada, pues simplemente pues se manifieste como un buen valencianista y ya está. Hemos abierto el melón de Golgrán, pequeño parón y seguimos. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605 66 36 70 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Seguimos aquí en Plaza Radio, en esta edición de Veus del Centenari, hablando, cómo no, de Valencia Sud, hablando de una peña que tiene 14 años ya. Sí. Madre mía. Parece que fue ayer. Pues porque sé que querías añadir algo antes de... Sí, no, quería añadir a lo que estaba comentando Simón, que aunque nuestras ideas fundacionales provienen de Golgrán y los que creamos esta pequeña grada proveníamos todo de Golgrán, lógicamente con el paso de 15 años hemos ido adquiriendo nuestra propia personalidad, hemos ido evolucionando, toda la gente nueva que va entrando, como comentábamos antes, de no ser un grupo homogéneo, pues todo el mundo va aportando con su propio comportamiento características al grupo. Entonces también yo creo que en estos casi 15 años pues tenemos nuestra propia evolución, lógicamente sin olvidar, claro, nuestras bases principales. Las raíces, ¿no? Y además también, por otro lado, el Golgrán original que se vivió en la General de Pie y seguramente pues también en los 2 años del balcón de Golgrán Bajo es irrepetible. Vamos, nosotros tampoco nos podemos poner a la altura de lo que fue aquel proyecto que fue. Pero es que son cosas que vienen dadas también por el contexto, que es una cosa que la gente muchas veces se olvida cuando busca, si no recrear, rememorar o revivir momentos anteriores. Los contextos son los que otorgan ese momento. Hay un contexto de bullicio, de animación, de ganas, de un equipo carismático, de un Mestalla bastante más libre que el de a día de hoy, en el que se te dejaban hacer bastantes más cosas que a día de hoy. Pero claro, muchas veces tampoco vale la pena pensar en eso. Vale más la pena pensar en un proyecto original, nacido de cero, como es Valencia Sud, Dani, y que en estos 14 años, como hablábamos antes, ya tiene una identidad. Y habrá tenido momentos muy guays, también que vale la pena recordar. Más allá de desplazamientos, por ejemplo, en Mestalla. Desde luego. Lo más importante de la Sud es que la Sud es la grada que quiere ser. Es una grada que ni pagamos peajes ni facturas. ¿Qué pasa? Era light, pero bueno. Pin Pin, esta para mí, gracias. Muy bien, te acabo de robar el vaso y la Coca-Cola para mí. Puedes seguir. No, lo que quería decir es eso. Que no pagan los peajes ni las facturas, tío. No, que no hay peajes que pagar. Sí, efectivamente, aquí no has entendido. No he entendido eso, sí. Es que yo estaba pensando, tú estabas pensando en Barcelona, en los catalanes. Claro, y los porque como se desplazó. Barcelona, digo, estaba hablando de peajes. Lo que yo quería decir es que una persona ajena al mundillo puede pensar que la Sud, al escindirse y irse allá arriba, pues coño, que perdimos mucho. Yo sé cómo eso lo hemos escuchado mucho, ese tipo de comentarios. Y nosotros se hizo lo que se hizo porque queremos seguir siendo como somos, queremos seguir siendo libres. Somos una grada muy transversal, muy heterogénea, como has comentado antes. Y somos felices siendo como somos, sin mayor pretensión. Sin mayor pretensión. Cuéntame alguna movida que hayáis hecho en estos años, porque yo sé que además vuestras actividades no se reducen solo de vez en cuando sacar alguna pancarta o hacer algún cántico como el de Angulo, mítico, porque hacéis muchas más cosas. O sea, vuestras actividades, digamos que salen de Mestalla y se expanden a muchas más ámbitos y a muchas más circunstancias. La verdad es que cada vez se pueden hacer menos cosas. Dentro de Mestalla, sí. Dentro de Mestalla hemos quedado reducidos prácticamente a las pancartas necrológicas y poco más, por una cuestión de foco, ¿no? Digamos que el club... ¿Puedes contar a los aficionados qué pasa con el tema de las pancartas? O sea, ¿por qué hay tanta prohibición o cómo funciona un día en el que vosotros queréis hacer algo y nos dejan? Bueno, anteriormente, y eso ha pasado con los presidentes que cualquiera pudiera pensar que eran más tabernarios o más estrambóticos. Tú antes podías sacar una pancarta y criticar la gestión de cualquier presidente. Lo que hiciera falta. Fuera correcto. Paco Roig, fuera Llorente, fuera... Hombre, a Llorente se le han puesto pancartas, Sí. a Paco Roig se le han puesto pancartas.
A Chaumurty nos ha dejado hablar en una presentación. Cosa que tampoco nos parece bien. Que pero... no nos parece bien. Se le han puesto pancartas. A Paco Ross lo ha hecho la gente directamente. Correcto. Quique me aburro en la grada. Se podía hacer antaño. Ahora ya. A día de hoy lo que está sucediendo que no le afecta solo a VCF Sud. Esto le afecta a cualquier valencianista, vaya como colectivo unido o vaya como valencianista sí. A nivel personal. Pues en fin, los estadios de fútbol, bueno, con excepciones, ¿no? Tú ves, por ejemplo, el del Alavés, que da gusto ver las cosas que hacen, las protestas y demás. Bueno, pero otros... Y luego les multan. Sí, pero bueno, el club lo asume. Porque y lo paga. Dice, esta gente está dando el callo por mi equipo y está criticando además una cosa que nos está perjudicando, que son los horarios. Fútbol, ¿no? de los lunes, sí. Bueno, pues aquí pasa un poco lo contrario, ¿no? O sea, hay medidas que van contra la afición, 100%, tiránicas, mercantilistas. Tiránicas. ¿Cómo Sí. mola esa palabra? Cuando escuchas el nombre Tebas te viene a la cabeza tiránico. Sí, bueno, me viene, pues, me aporté también. Tebas tirano. Te podría venir a la cabeza Y nos peor. quedaremos cortos. Y nos quedaremos muy cortos, la verdad. Porque, en fin, lo que está sucediendo en muchos estadios es que la libertad de expresión se ha acabado. Esto es así, es el titular. Bueno, en Directamente. estadios, entre aficionados, entre la prensa, que no dejan preguntar determinadas cosas a los Sí. jugadores, y si no te En quitan la las acreditación y te transmisiones echan. televisivas se Que sí, escuchan que sí. cosas que parecen ahora mismo dignas de Corea del Norte prácticamente. Y bueno, ahora mismo esto es como un poco una discoteca, ¿no? Si no te gusta como... Si entras con si vas con zapatos no entras, pues aquí es un poco si... Más o menos lo mismo. Tu opinión se hace demasiado visible, puedes tener un problema. O sea, que en vuestro caso solo os permiten, Chema, sacar pancartas o sacar lo que sea cuando fallece alguien. Literalmente, ¿no? Bueno, Prácticamente. Básicamente, cualquier pancarta que se quiera sacar hoy en día en Mestalla hay que comunicarla antes al club. Vale. Entonces, se tiene que autorizar. Entonces, claro, cualquier pancarta mínimamente crítica, pues no se va a autorizar. Y muchas además Entonces, también no solo influye el tema de cuál sea el sentido o el texto de la pancarta, sino que influye también lo que te decía antes, una cuestión de foco, ¿no? Como los patrocinadores son la prioridad del club, tú no le puedes restar con cualquier tipo de montaje foco a esos O sea, que si pone la sponsors. pancarta encima del sponsor o de No, del sí. que sea... No, bueno, eso por supuesto, Si pero despistas no a lo es el mejor problema, de algún tifo especial que haya Sí. y demás, en el que son, bueno, llamarle tifo a eso es decir demasiado, pero no. Pero, ¿Qué opináis de los pero tifos escucha, del Paco, Valencia este año? no te voy a decir que llamarle eso con todo el respeto, ¿vale? O sea, simplemente que el tifo es una cosa espontánea, no es una cosa apagada. Es que por eso me interesa vuestra opinión sobre Claro, estos esto- modern tifos que se están haciendo eso en no es un Mestalla, tifo, eso no es que un se tifo. anuncian dos días eso antes. es una campaña publicitaria. Bien, ¿vale? estoy completamente Porque de un acuerdo. tifo lo hacen los jóvenes que sienten a su equipo, no lo hace una empresa subcontratada ni gente que Con va a cambio de una cartulinas, ¿no? entrada. Claro. Sí, sí, sí. Entonces un tifo se hace para animar a la gente. Ese es el sentido del tifo, no es ni siquiera... Y para sorprender también. Claro, para sorprender. Eso- Incluso, por ponerte un ejemplo, el otro día el Celtic de Glasgow hizo un tifo, bueno, que parecía que se metía con el Valencia. Bueno, Esto pues, de puta oye, madre. claro, eso lo que significa es que el Valencia importa. No. Mi, Y mi- que- mi lectura, además, me acuerdo perfectamente, fue: el Valencia es lo suficientemente Claro, grande claro. como para que un club enorme como es el Celtic de Glasgow, que tiene 120 y pico años, Sí, y sí. que es un histórico de Europa y de las Islas Británicas y de Escocia, te haga un tifo a ti, que además es súper respetuoso, Sí, sí. súper respetuoso, y que el puñetero Valencia protesta antes del partido. Es para decir, nos estamos volviendo Quiero decir, locos. pero tío, pero vamos a ver. ¿Tú no eres consciente de que esto se hace porque impones respeto? También te diría que, a ver, estas ideas yo creo que los empleados del club las tienen claras, ¿eh? Más claras de lo que a veces creemos. Lo que pasa es que, en fin... Quimana mana. efectivamente. Donde hay patrón. Sí, no, eso sí, pero por escuchar las opiniones de todos, el tema del, por ejemplo, Chemal o Dani, el tema de los tifos versioneados ahora que se hacen, vosotros habéis participado en alguno, pero de los de verdad, es decir, ahí pintando y Sí, haciendo sí, sí. cosas. Y Contadme Salimos esas historias. en una contraportada hace muchos años de esto. Bueno, en la época de las ligas de Sí, Benítez. pero escucha, ¿te acuerdas? Eso ya me parece histórico, tío. Si me sí, dices sí, que no tienes sí. memoria, ¿te acuerdas de esto? Salimos en una contraportada de Superdeporte cortando papelitos en Alboraya. Claro, nosotros hemos para participado un en tifo de en papelitos tifos que han sido espectacular. así históricos en Mestalla, como por ejemplo aquellos de papelitos Aquel fue que espectacular. fueron la antesala de la penúltima liga que ganamos contra el Español y contra Sí. el Deportivo de La Coruña. Si ves las fotos, Hicieron seguro que sabes qué tipo es. hicieron Sí, sí. unos tifos de papelitos y además, claro, al final la gracia de esto es que lo hayas hecho con tus colegas
que te lo hayas pagado tú. Que lo hayas currado toda la semana buscando material. Y entonces luego tienes la ilusión de ver cómo ha quedado. Y de cómo reaccione Mestalla, y piensas que eso, pues oye, es como ese empujón que va a servir para que el partido se te ponga de cara, porque un tifo no lo haces para que lo